digamos, de pronto, de lo que rescato, que siempre me ha parecido importante, es que la religión, cada una de estas religiones asume un papel que es muy importante, que la filosofía inclusive fue también uno de los papeles que asumió, que es la construcción de la ética y la moralidad, que es, de hecho, la ética es muy importante para la filosofía, pero creo que este papel fue relegado cuando la religión tomó me parece que no debe abandonarse, pero me parece que la ética no pertenece realmente en esa esfera, porque la ética, como se plantea inclusive en la filosofía, debe ser una ética que sea de libre pensamiento y que sea una ética de confrontación, de creer que nada es sagrado. Porque si se cree que algo es sagrado, ¿cómo se confronta? ¿Cómo se cree si es correcto o no? Cuando yo digo las escrituras son sagradas y son palabra de Dios, ya no puedo tener una actitud de reflexión sobre ellas, de confrontación, de decir, no, no son correctas, porque si ya hago esa afirmación, ya no puedo confrontarlas. Entonces me parece que uno de los grandes pecados que ha cometido la sociedad es darle ese rol, o sea, que ese rol lo hubieran asumido y sobre todo en esa esfera, de darle el tinte de la ética en términos sagrados, porque me parece que ahí es uno de los grandes pecados. Digamos, ese papel creo que la filosofía lo tiene que volver a asumir. Y si realmente la religión lo quiere asumir, como lo sigue asumiendo, porque pues digamos que fue su rol, el rol de la religiosidad fue también construir las reglas morales que nos gobiernan, las reglas éticas que nos gobiernan, tiene que apartarse de esa noción sagrada, si realmente lo va a asumir. O debe apartarse y permitir que la filosofía o otra rama más racional del conocimiento humano la asuma, porque vicia completamente esta noción. Si las reglas morales no son discutibles, son sagradas, no se pueden confrontar, ¿sí? No se puede reflexionar inclusive de ellas y decir son correctas o no, pues pierden completamente su noción, se desarraigan y se desarraigan y sobre todo se construyen en posiciones inclusive arcaicas, en posiciones del pasado. Porque pues si una gran personalidad de la religión dijo esto es lo correcto, y la sociedad como tal no asume que eso puede ser incorrecto o pudo haber sido medianamente correcto en su momento, y no se reconstruyen, pues finalmente pierden completamente su rumbo. Entonces me parece que el papel de la ética debe reatomarse porque creo que es un papel que se necesita. O sea, la ética ha existido en la humanidad desde hace mucho tiempo. Y no porque exista la religión quiere decir que se va a perder. Sencillamente creo que debe asumirse, pero o la religión cambia su enfoque en la forma en que la está confrontando, o la religión da un paso al lado y permite que la filosofía o otra rama de la ciencia tome este papel. Porque me parece que, digamos, una de las críticas grandes que se le ha hecho a aquellos que han abandonado la religión es que como la noción de la religión es que ella tiene el papel de la construcción de la ética y de la moralidad del mundo, entonces aquellos que están aparte de ella no siguen estos lineamientos. Me parece que no es un ataque duro que se le hace al ateísmo. Se cree que la persona que es atea inclusive es inmoral ¿sí? O amoral, ¿sí? Eso es completamente incorrecto. Entonces me parece que la noción de eso debe asumirse en el sentido de que el problema que tenemos al dejar que la religiosidad tome ese papel es que la ética como tal en la construcción de reglas morales es una construcción social y que debe confrontarse y reflexionarse. Una ética sin reflexión no tiene sentido. No construye, no se adapta a las realidades propias de las nuevas sociedades. Entonces, o la religiosidad abandona ese papel o asume un papel más reflexivo al respecto. O utilizamos la filosofía, otro tipo de ramas que asuman el papel realmente de construir la ética necesaria en las sociedades. Me Mira, hiciste, no, si quiere adelante. me hiciste acordar de un autor que es Daisuke, que justamente llega a la misma conclusión, y es el tema justamente que la tarea de la ética es ser reflexiva. El carácter irreflexivo del ser humano no conduce a nada. También pues lleva el tema de la moral. La moral no puede simplemente quedarse en la tarea simplemente de decir que lo bueno o lo que no es bueno, sino que debe ir a una tarea de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, que va independiente de que tengas o no tengas una creencia, hay que ir muchísimo más allá. Y creo que es la tarea justamente que nos queda en diferentes ámbitos, y es justamente que nosotros no queremos ir a la corresponsabilidad, sino pertenecemos a algo. Y es un poco ese sesgo que tenemos al respecto cultural que nos limita a muchas cosas. Entonces me agrada ese concepto una y otra vez de la irreflexividad versus la reflexividad que realmente debería tener el carácter ético independiente de una consideración dogmática, independiente de la consideración también creyente o no creyente. Entonces me agrada ese concepto. Qué pena agnóstica. No, para nada, tranquilo. Aquí era un poco estar parcialmente de acuerdo y desacuerdo con Germán, pero lo que pasa es que varios de estos conceptos los hemos construido a través del podcast de la ética, para que lo vean, capítulo número 89, si no estoy mal. Hicimos un podcast completo sobre la ética. Lo que pasa es que, claro, en la contraposición que tengo con Germán nos alargaría y nos llevaría a un tema de la ética pero no quiero llevarlo por ese lado porque estamos hablando acá más de otro, pero así muy brevemente es que yo realmente pienso que es muy difícil apartar a la ética del momento cultural que se está viviendo a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, totalmente de acuerdo en que debe estar desprendida la religión, por supuesto. Y cuando dice, ese pedacito creo que ya lo hemos discutido en este podcast, ¿no? Es cuando usted dice que
se llega a abordar de la filosofía. Y recuerde que yo le había afirmado que precisamente en la Edad Media el papel lo tenía una filosofía. Los tres grandes filósofos del cristianismo y que construyeron cristianismo eran filósofos, muy buenos filósofos, y a cargo de ellos estaba la ética. Entonces el papel sí estaba a cargo de la filosofía. El problema es que estos filósofos estaban con un contexto ético cristiano y estaban con un contexto moral cristiano y acá es cuando se daña la cosa, ¿no? Y entonces volvemos a los tiempos actuales y decimos, listo, no, hay que borrarlo con el tiempo de ahora, pero estoy seguro que si en 1000 años, si es que la especie humana llega hasta allá, vamos a ver a 1000 años atrás y vamos a ver un montón de contradicciones éticas que estamos haciendo ahora. Y diciendo, pero qué tontos hace 1000 años porque estaban construyendo su ética con estas bases. Y claro, pero porque está muy difícil salirnos del valor ético de lo que tenemos actualmente, ¿no? Es difícil escapar de los eventos episódicos de las condiciones materiales humanas generales que estamos llevando en este momento para poder salir de ello y extrapolarlo. Hay algo que quería complementar con este podcast de ética. Recuerda que al final Germán yo había propuesto algo de estudiar sobre la metafísica de la ética, algo que no existía, por desgracia, y después me di cuenta que existe la metaética, y con la metaética se pueden hacer los estudios intrínsecos dentro de la ética para poderla extender, preservar o llegar a los límites y poderlos estudiar más allá de los propios límites ya establecidos dentro de la ética, o cómo se ha construido la ética hasta el momento para avanzar más allá. Faltó agregar ese pedacito, pero es que pasa que desde que hicimos este podcast, cada podcast le estamos agregando un pedacito más a la ética, pero bueno, no quiero tener esta discusión porque nos vamos a la verga, entonces no sé si quieran construir más acerca del tema de Dios, o no sé si quieran dar una conclusión final, o no sé si alguna pregunta, o no sé qué, un tema interesante sobre este aspecto.